Pues, lo que estoy tratando de decir aquí, entonces, pensamos mucho en la cosa de obesidad infantil. Y obviamente es un problema. Pero yo creo que estamos descubriendo algo aquí que no sé si estaba bien conocido. Lo que quiero decir es que no, hay una etapa precisa en que está sumamente en riesgo, ¿no? Y es esta de joven, de 20 hasta 30, ¿no? Y entonces, porque lo que está pasando, como físico, entonces yo estoy pensando, ha de ser que hay una ecuación del universo que está rigiendo esto. Porque este es el IMC promedio, por edad, entonces, y es casi una parábola perfecta, ¿no? Es absolutamente increíble. Lo que está diciendo es que tomas, y así es una población muy grande, ¿no? Estamos hablando creo que estos datos están basados en más de 20,000 personas, ¿no? Él pone que entonces de 20 va subiendo el peso promedio de la población. Entonces, lo que tengo que enfatizar, este no es un estudio longitudinal. Estas personas aquí no son las mismas personas aquí 30 años después. Pero sin una razón fuerte para decir que las condiciones de estas personas han sido tan distintos a los demás, entonces yo creo que hay una cierta validez en imaginar que sí, esa es la vida de una persona representativa, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces llegas a un cima, más o menos a 40, 45. Pero es bastante plano. Entonces, casi a un periodo de 20 años donde nada cambia mucho. Y luego, entonces, se va disminuyendo. Obviamente habrá un efecto de selección adversa aquí, donde ellos muy obesos, entonces van a tener más problemas de salud y van a morir. Entonces, pero yo creo que ese no es el efecto predominante aquí. Pero es muy difícil estimar eso porque no tenemos un estudio longitudinal donde podemos contar cuántas personas murieron, ¿no? Obviamente nada más en salud entrevistan a los vivos y no a los muertos. Pero ese es realmente impresionante, ¿no? Entonces, por bastante tiempo yo he estado preguntándome, entonces tengo más tarde, entonces, ¿qué es el consumo promedio de alimentos como función de edad? Yo tuve una pregunta, entonces, porque me gusta preguntar cosas tontas, ¿por qué la gente no explota? ¿No? Entonces, el punto es que si vamos comiendo excesivamente, entonces, al menos en términos de la termodinámica, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde va ese exceso de alimentos, ¿no? de calorías? Y el punto es que hasta un cierto punto, entonces lo que está mostrando esto es que en un sentido no explotamos porque poco a poco comemos menos, ¿no? Entonces yo puedo mostrarles qué va a pasar con el consumo promedio, entonces más o menos les muestro ahorita. Es plano hasta como 35 y luego entonces empieza a bajar. Entonces, en ese sentido, el hecho que es plano, entonces inicialmente está asociado con, en promedio hay un exceso, digamos, de consumo de calorías y es como inflando un globo, ¿no? Entonces, tienes un globo, pero el globo tiene una fuga. Lo que pasa es que vas, entonces, inhalando, o entonces metiendo aire fuertemente y va. Pero el punto es que lo que pasa es que eventualmente dejas de soplar tan fuertemente y también entonces la fuga empieza a quitar aire del globo, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente yo soy de la complejidad, entonces es multifactorial, y sí es así. Pero es tan interesante que parece que sí hay representaciones matemáticas que se ven bastante universales. Lo que quiero decir es que sí, es una parábola casi perfecta. Y sí es consistente, yo creo que este comportamiento con lo que estamos viendo para el consumo en términos de inflarse el globo
y poco a poco entonces no estás metiendo tanto aire y empieza a disminuirse. Pero así es, entonces pueden ver el movimiento de esta onda, ¿no? Entonces pasando del azul hasta el rojo, hasta y es una onda que mueve en esa dirección y luego regresa. Entonces mira, así es la cosa de la parábola. Para los de 60, entonces, y mayor que 60, entonces ya están a este lado otra vez. Entonces, esta parte, digamos, es un problema debido a esta parte, ¿no? Entonces, en un cierto sentido, estas personas están tratando de regresar a la normalidad, pero ya van regresando, entre comillas, a la normalidad en términos de IMC para una carga de todo tipo de enfermedad crónica, ¿no? Porque esos son los, como tú sabes bien. Entonces, vamos a verlo. Entonces, muchos diabéticos son bien delgaditos, ¿sí? Después de 20 años de diabetes, bueno, entonces ya no vas a ser obeso, ¿no? Ok, seguimos. Sí. Sí, aquí estoy concentrando en un fenómeno nada más, obesidad. Entonces, recuerdes estas curvas dije que son adaptativos, esos precisamente son de así, que pasas de un estado de salud a otro. Pero en esto, por el momento, quiero decir que nada más obesidad, nada más diabetes, pero hay que unir todos, porque la historia de salud de una persona involucra potencialmente todos, ¿no? Pero necesitas un modelo para obesidad, como un modelo para diabetes, y no es lo mismo para un modelo para falla renal. Las personas quienes van a tener falla renal tienen un perfil distinto a ellos con diabetes, etc. Porque no todos con diabetes van a tener falla renal, ¿no? Sí, ok. Sí, ya. Ok. Entonces, realmente yo pensé que, mira, entonces es fácil, ¿no? Entonces, ellos que tienen mayor IMC tienen que comer más. Entonces, y empezamos solamente a investigar, ok. Dividimos todos los alimentos en 7 grupos: cereales, verduras, frutas, lácteos, carnes, azúcares y grasas, y comida chatarra, ¿no? Y todo esto está dentro del Ensanut misma, ¿no? Y lo que estamos haciendo aquí es diciendo que ese es en términos de porciones. La gente reporta, entonces, yo como en promedio, entonces, o más bien que deduces de sus respuestas, quién está comiendo en promedio 0,1 porción de cereales por día, 1 a 2, 2 a 3, etc. Y ese es mayor que 6, el máximo, ¿no? Y luego vamos a estos 4 estados de salud, ¿no? Obesos sanos, entre comillas, aunque no son sanos, obesos diagnosticados, etc., diabéticos diagnosticados y los 2. Ok, y vamos a ver si hay un patrón, ¿no? Ese es para los obesos diagnosticados, ¿no? Y el punto que lo que puedes notar es casi no importa que es el tipo de alimento, están consumiendo más, ¿no? Esa es la incidencia de obesidad diagnosticada, entonces como función de lo que la gente reporta como consumo, ¿no? Entonces en ese sentido está diciendo que para ellos que consumen más que 6 porciones de cereales diariamente, la incidencia de obesidad diagnosticada es 12%. Para ellos que reportan entre 0 y 1 es menor que 6, ¿sí? Es el doble. Entonces aquí para verduras, aquí para frutas, lácteos, etcétera, etcétera. Lo único que no da una señal fuerte en un cierto sentido es comida chatarra, ¿no? Entonces me llevo regularmente para pensar, mira, entonces la gente está enfatizando demasiado el papel de los refrescos y comida chatarra. Y todavía yo creo que hay un sobreénfasis en eso, pero voy a mostrarles porque he cambiado un poquito de mi opinión. Pero bueno, sigo. Entonces, esos son diabéticos, ¿no? Eso es lo que reportan los diabéticos diagnosticados. Entonces, mira esto, ¿no?
la incidencia de diabetes, digamos, en ellos que reportan 0 a 1% de azúcares y grasas es 19%, ¿no? Comparado con ellos que más que 6% es 6 veces mayor. ¿Qué significa eso? Bueno, entonces, si los crees al menos, y hasta un cierto punto yo los creo, entonces los diabéticos están comiendo sano, ¿no? Pero ese es el gran problema de una encuesta así. Te dice qué estás comiendo ahorita. No dice qué comiste hace 10 años, hace 20 años, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que, sí, el diagnosticado de diabetes tiene un gran impacto en tus hábitos. Qué bueno. Qué malo que no tuvo ningún impacto previo, entonces, para que no llegues a ese estado, ¿no? Y lo bonito aquí es que esos son los obesos diabéticos. Y yo creo que estos son simplemente entre ellos y entre ellos, ¿no? En un sentido, los obesos en lo general están en camino hacia la diabetes. Los obesos diabéticos, hay una correlación para que son más recientemente diagnosticados. Y parte de la razón es que esta cosa del efecto de diabetes tras los años es simplemente para adelgazarte, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro de esto, entonces hay más diabéticos ya de largo plazo, y hemos checado eso. Pero, y estos son los sanos, ¿no? Entonces, entre comillas. Lo que está diciendo esto es que es el dicho, you are what you eat, ¿no? Eres lo que comes, ¿no? Bueno, este es, ¿no? Entonces, este es un reflejo completo de ese dicho. Entonces, lo que no nos, y ya tenemos modelos predictivos para este muy buenos, pero este no está diciendo a nadie, en 20 años vas a estar comiendo eso, te va a pasar. Lo que es esto, es si ponemos un grupo de gente del FES aquí en un cuarto que nunca les he visto en mi vida, y ellos simplemente escriben cuántas porciones comen de estos diferentes alimentos, yo con una buena precisión voy a poder decir obeso, no obeso, diabético, etcétera, ¿no? Pero hay predictibilidad, ese es el punto, ¿no? Entonces, lo que comemos es muy característico de nuestro estado de salud. Ok, seguimos. Bueno, así podemos pasar. Es simplemente para que todas las cosas que estoy diciendo son estadísticamente confiables, ¿no? Entonces, es simplemente usando esencialmente pruebas binomiales para probar cuántas desviaciones estándares, el valor de P, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Ok. Unos problemas obviamente es esta cosa de causalidad. Correlación versus causalidad, ¿no? Este es el resultado de estos modelos predictivos, ¿no? Lo que quiero decir es que vamos ordenando a la gente, entonces podemos darles un score. Entonces, score es una medida de la propensidad de tener diabetes. Pero en ese sentido de ponerlos en un cuarto, donde no conozco quién está, ¿no? Pero lo que está diciendo es que hay una gran cantidad de predictibilidad. Porque voy rankeando a estas personas según su propensidad, según el modelo. Y entonces, y ese es el 10% de predicciones con más certeza, ¿no? Donde el score es más alto y ese es el más bajo. Y el punto es que la incidencia de diabetes en ese top decil es como 20% y el promedio es como 5% o algo así. Entonces, en ese sentido podemos hacer 4 veces mayor que chance por simplemente ver que hay patrones predecibles en la alimentación. Igual para los obesos y los obesos diabéticos. Bueno, seguimos. Ok. Entonces, me interesaba mucho. Entonces, estaba ahí en esta primera gráfica la cosa de calidad versus cantidad.
Yo creo que muchas veces cuando yo he estado con un nutrólogo, entonces casi siempre enfatizan más la calidad. Hay que comer sano, ¿no? Pero nunca he tenido un nutrólogo decirme que hay que comer lento, ¿no? O a veces van a decir que ese es cuántas calorías o porciones, pero es difícil a veces ir vinculando la idea de una porción hasta el mundo real, ¿no? Entonces, ese es bastante impactante cuando alguien te dice que es una porción y es como 4 uvas o algo así. Entonces, ¿quién come que es para un ratón? ¿No? Entonces, pero sí es así. Entonces, ok. Lo que podemos ver aquí es simplemente el consumo promedio basado en los diferentes grupos, y otra vez podemos ver que simplemente los obesos comen mucho más, pero obesos diagnosticados, ¿sí? Porque vamos a ver un efecto interesante en un momento que es muy psicológico. Ese es el consumo de comida chatarra como función de edad en los 4 grupos, y no vemos nada de diferencia, ¿no? Entonces, no importa la edad y no importa el estado de salud. Entonces, casi todos reportan el mismo consumo de comida chatarra. Y en ese sentido, puedes pensar que, ok, la gente está mintiendo. Bueno, sí, pero si la gente está mintiendo, lo interesante es que todos están mintiendo absolutamente igual. Y hay que explicar eso, ¿no? Porque los obesos mienten exactamente lo mismo como los sanos, como etc. Porque a veces con los médicos epidemiólogos, entonces sí, con estas cosas no puedes confiar en estas cosas, la gente reporta, no me importan. Entonces yo prefiero una mentira casi la verdad, porque la mentira te dice mucho más sobre la problemática que la verdad, porque mentimos, ¿no? Ese es el punto. Ok. Lo que está diciendo esto es que entonces, como función de cuánto se reporta el consumo total, otra vez los 4 estados. Y lo importante aquí es que este y esto. Entonces las diferencias fuertes están en los extremos. Lo que quiero decir es que para ellos que reportan más que 18 porciones por día, la incidencia de obesidad y obesidad con diabetes es mucho más alto que los otros 2 estados. Pero al contrario, para ellos que están reportando mucho menos, entonces es al revés, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí está mostrando que no es una mentira, ¿no? Entonces, hay elementos, hay cierta verdad en todo de esto. Bueno, seguimos. Bueno, voy a pasar esto rápido, no necesito decir estos. Estos son 2 de mis favoritos en términos de la minería de datos. Lo bonito es que si no recibes sorpresas, no estás haciendo minería de datos, ¿no? Y el punto es que esa es la incidencia de obesidad como función del número o consumo de refrescos de dieta, ¿no? Entonces, la incidencia de obesidad entre ellos que reportan 2 a 4 refrescos por día de dieta es 42%. Es absolutamente enorme. Y no, entonces, para ellos que no reportan ese consumo, es como 5%, ¿no? Entonces es como 8 veces mayor. Bueno, ese ya obviamente es la cosa de causalidad, no es causal, entonces pasa. Pero otra vez, entonces hay elementos psicológicos muy interesantes aquí, porque es tan alta la incidencia de obesidad en ellos que reportan mucho consumo de refrescos de dieta. Entonces, tengo en mente como 20 experimentos con grupos, experimentos psicológicos, ¿no? Para medir comportamiento. Porque yo creo que este es asociado con, bueno, no entiendo, ¿no? Entonces, tomo de refresco de dieta, ese es lo mismo con lechuga, ¿no? Lo más lechuga que comes, entonces reportes que comes, lo más la incidencia de. Y yo creo que parte de eso es esta cosa que ya. No entiendo, ¿no? Entonces estoy comiendo mucho ensalada, ensaladas y refresco de dieta. ¿Cómo es que estoy en este estado?
Pero pones aquí atrás, entonces había la cosa aquí, bueno, entonces también puedes ver, no en lo cualitativo, es decir, que lechuga o refresco de dieta, pero en total, bueno, los obesos diagnosticados están comiendo mucho de todo, ¿no? Entonces, estos se destacan particularmente. Y en un sentido, quizás puedes imaginar que son los alimentos que deberían destacarse, porque son muy, muy cuantificables en términos de, no entiendo, estoy tomando refresco de dieta, etcétera, etcétera, ¿no? Porque bueno, entonces podemos tener una discusión súper larga sobre la psicología de estas cosas, dado que yo soy un novato completo. Bueno, seguimos. Esa es otra vez simplemente para comprobar la parte estadística. Ok. Entonces, ese es está muy relacionado con la cosa de por qué no es diagnosticada la obesidad como enfermedad. Bueno, aquí parte de la razón. Una de las cosas que muestran es este conjunto de figuras y hay que ubicarte en este conjunto de figuras. Y luego hay otra pregunta que dice que te consideras como normal, sobrepeso o obeso y hay que ponerte en una categoría, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es la gente quien sí es obesa, porque tenemos su IMC, ¿sí? Entonces en mano. Entonces podemos decir que ese es el grupo que ahorita entonces son obesos y luego preguntar, ¿qué pensaron ellos de ellos mismos? Entonces, y ya de este grupo, nada más 10% de hombres y como 14% de mujeres reconocieron que eran obesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, casi nadie tuvo la razón. Entonces, de hecho, lo interesante es que hay más gente que piensa que son obesos, que piensa que son normales, que piensan que son obesos, ¿no? Entonces, es decir, que hay grandes, entonces, sesgos aquí. Y igual aquí, entonces, para los obesos, podemos ver qué porcentaje pensaron que estaban en una cierta figura, ¿no? Y lo que podemos ver es que, bueno, lo interesante es que aquí los rojos están arriba de los azules y los azules aquí arriba de los rojos. Parece que hay una diferencia entre mujeres y hombres según si das una figura o planteas una pregunta categórica, ¿no? Lo que quiero decir es que los hombres entonces son menos honestos en un cierto sentido en términos de su categorización, pero las mujeres son menos honestas en términos de su imagen de dónde están en sus figuras, ¿no? Entonces, entonces puedes hacer una matriz de confusión, para ellos que saben que es una matriz de confusión. Pensamos en cada uno de nosotros, tenemos un modelo en la mente. Yo tengo un modelo que dice que me veo en el espejo como soy, ¿no? Entonces, y este modelo se puede checar, es checando este modelo, para decir que tu modelo está bien o no está bien. Y lo que puedes ver es que 80%, entonces en términos de falsos positivos verdaderos, falsos negativos verdaderos negativos, 80% de nuestras predicciones están equivocadas, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Es decir, que no solamente tenemos un mal modelo, porque si fue un mal modelo, sería aleatoria, pero es peor que aleatoria, ¿no? Tiene un sesgo grande. Entonces, en ese sentido, yo creo que casi la pregunta que me interesa más en este momento es por qué mentimos a nosotros mismos. Y no es simplemente obesidad y diabetes, es de toda la vida. Me espanta ya, hoy tratando de notarlo en mi propia vida, pero lo que está aquí adentro es tan convincente en términos de justificando por qué, bueno, entonces tú hiciste eso, entonces no es culpa mía, ¿no? Entonces, y es impresionante. Y yo creo que tiene un gran fundamento de todo el problema de obesidad y luego diabetes, etc. Ok, seguimos. Algo que pasa es que
si pensamos en los obesos diagnosticados y los obesos no diagnosticados, lo que se encuentra es que, por ejemplo, aquí estamos viendo, entonces, esos son los diagnosticados. Entonces, lo que están reportando los obesos es menos consumo, por ejemplo, de azúcares y grasas que de los sobrepesos, que los normales, ¿no? Entonces, y lo que podemos ver es que hay un sesgo completo en todos los alimentos. Lo que quiero decir es que los diagnosticados reportan más consumo. Entonces, en ese sentido hay varios engaños en este, ¿no? Uno es que aquí piensas de ti mismo, como en términos de su apariencia, y segundo, que piensas que estás comiendo. Parece que ellos quienes han sido diagnosticados como obesos son más honestos, entonces, en términos de lo que reportan. Pero lo interesante es que no hace una diferencia. Lo que quiero decir es que vimos que es incurable, en el sentido que nada más 5% regresan a un estado normal. Entonces, en ese sentido, parece que los obesos no diagnosticados, bueno, entonces su autoimagen es más favorable a ellos mismos, pero también está justificado por lo que están reportando que consumen también. Bueno, seguimos. Este es un resumen de algunos de los resultados que vienen de la parte de nutrición, ¿no? Pensaba quizás está más abajo. Lo que quiero mostrar es esta curva donde muestra el consumo promedio como función de edad, porque es completamente en acuerdo con esta cosa de la parábola. Hay un sobreconsumo entre 20 a 35 que está causando esta gran subida en peso promedio, y luego entonces el consumo empieza primero ponerse más equilibrado y luego bajarse. Pero ya quiero pasar a otros factores, ¿no? Entonces, uno de los problemas es que yo tengo trabajo para al menos 5 doctorados, nada más en la parte de nutrición. Hay tanta profundidad en estos datos, y me parece que si vas a ver las publicaciones sobre Insanuc, bueno, entonces son bien amplios, pero hay como cientos y cientos de gráficas de pastel. 20% son así, 15% sí son así, tal. Pero los datos, hay tanto más en estos datos que están aprovechando, ¿no? Al menos en términos de armar hipótesis con que se puede hacer otros experimentos. Obviamente todo lo que estoy diciendo son hipótesis, ¿no? Entonces los datos son los datos, ya. ¿Cómo interpretas estos datos? Los resultados es otra cosa. Ok. Ya vamos a pasar a preguntas. Ese es ya en cómo prevenimos, no es en salud, es otra encuesta nacional. Y vamos a ver la correlación entre, digamos, educación o conocimiento, y ya vamos a pasar de obesidad hasta diabetes, ¿no? Y el punto es que la incidencia de diabetes entre ellos que pueden leer y escribir es 6%, y es entre ellos que no es más que 10%, casi 11%, ¿no? Entonces, en ese sentido es casi el doble, simplemente por el hecho de no tienes una educación, no sabes leer o escribir. Ese es mi favorito. Entonces, esa es la pregunta, ese es el factor de riesgo en términos ingenuos mayor de cualquier otro, ¿no? Entonces, mayor que obesidad, mayor que cualquier otro factor. Es sí o no, sabes que es el sexo protegido, ¿no? Y el punto que estos dos aquí, estos dos aquí son de no sabes. ¿Sí? La pregunta es que, ¿qué significa el sexo protegido? Y entonces, estas son las respuestas aquí. Esos dos son altos, son esencialmente no sé, ¿no? Y el punto es que la incidencia de diabetes ahí es como casi 13%, ¿no? Entonces, comparar con un promedio de como 7%. Lo que quiero decir es que es peor que
si sabes cómo leer o escribir.